Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a 360 grados, su programa de la televisión vespertina nacional. Un placer inmenso compartir la jornada de este miércoles 17 de febrero con todos ustedes, en compañía del doctor Humberto Salazar, mi hermano. Don Freddy, ¿y usted? Muy bien, caramba. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le ha ido hoy? Bien, mire, le digo que sí, que bien, porque el día ha fluido entre gris y soleado. Sí, eso he visto aquí con en la alguna capital. ligera llovizna. Contento de que se hayan producido cosas importantes. Usted sabe que... ¿Usted estuvo por Palacio hoy? No, justamente de eso le quería decir. Una Ah. reunión importante que tuvo el presidente de la República con los directores de los diarios nacionales. Aquí hay una entidad que se llama Sociedad Dominicana de Diarios. Le pidió una audiencia especial al presidente para hacerle la invitación formal a que encabece la reunión de medio tiempo de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se va a celebrar en el mes de abril aquí en República Dominicana. Y como la Sociedad de Diarios es la anfitriona, necesita tener a las autoridades más importantes del país, y fueron a hacerle esa invitación al presidente. Y en medio de esa conversación, un almuerzo, se produjeron allí noticias importantes, porque la Sociedad de Diarios también le llevó algunas quejas de cosas que han pasado en los últimos días en el país en torno a los medios, a los periodistas. Hay por lo menos 4 casos importantes que se le trataron al presidente. Uno es el caso de un periodista que es un fotógrafo que resultó baleado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y está a punto de perder un ojo, y la policía no ha dado el trato ni la garantía necesaria, como si no le interesara. Incluso esa persona, ese fotoreportero interno en una clínica, la policía quería llevarlo al Palacio Nacional, hacerle la prueba de la parafina, estando en un video identificado el policía que disparó. Entonces esas son cosas que no deben pasar, y la sociedad se quejó amargamente, como se quejó también de una ola de asalto, que el raterismo ha puesto como objetivo, parece, un grupo de periodistas, en total 11 de diciembre a esta parte, que han sido asaltados o golpeados en las calles. Esa ola de raterismo no tiene pinta, pero extraño que sean tantos los periodistas que han sido víctimas de esa violencia delincuencial que hay en la capital dominicana. Igual que en el interior del país, muchos casos de reporteros golpeados o sometidos a la justicia por parte de funcionarios de esta administración. Se quejaron también de que los dirigentes del partido oficial no respetan los vehículos debidamente identificados de los medios de comunicación. En fin, hay cosas que había que aclarársela al presidente y conocer la opinión del presidente en esa dirección. Pero el encuentro fue muy positivo. Yo estoy seguro que usted tiene detalles de declaración importante que hizo el presidente, de que no tiene que pedir licencia para hacer la campaña porque la ley no se lo ordena. Dijo que antes que termine el mes de febrero en curso, va a anunciar quién será su compañera de boleta vicepresidencial en la jornada de campaña. En fin, varias cosas más. Sí, no hay duda de que el tema central de la reunión, y cuando se reúne un político como es el presidente Medina frente a un grupo de periodistas o dueños de periódicos, pero sobre todo periodistas que son directores de medios, siempre salen declaraciones. Los casos de que se habla
En cuanto a quejas específicas con el tema del trato a la prensa, eso hay que tomarlo con pinzas. Esa es mi opinión. Lo primero es que no creo que haya habido ningún tipo de intención de herir en medio de una trifulca de las que ocurren en forma periódica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de herir a un fotoreportero del periódico El Caribe, de mis amigos del periódico El Caribe. No creo que haya habido esa intención de parte de un policía, y habría que estar ahí para ver las piedras que les lanzan a los policías, la forma en que tienen que defenderse. Y lo cierto es que los problemas que existen en el centro de la ciudad cuando hay temas de manifestaciones de los estudiantes casi delincuentes, el grupito pequeñito que siempre arma problemas alrededor de la UAS, provoca este tipo de situación. Y claro, la policía con el tema de la prueba de la parafina, lo que se armó con este escarceo, no hay dudas de que también aumentó lo que fue la aprehensión del medio. Asaltos, no creo que haya una planificación para el tema de los periodistas. El raterismo está aquí de moda. Hay muchos atracos. Es muy raro que en una familia alguien nunca haya sido atracado, pero lo más importante, no hay dudas de que son declaraciones muy puntuales del presidente Medina, algunas para futuro, don Freddy. Porque el presidente Medina habló del tema de la reelección. Y cuando habló del tema de la reelección, dijo que posteriormente, en algún momento, él iba a explicar el por qué decidió asumir el proyecto de la reelección. Claro, explicó algo para el momento actual. Dice que hay una cantidad de proyectos del gobierno y mencionó específicamente la tanda extendida que necesitan seguimiento y que por ende él se planteó tratar de conseguir 4 años más de gobierno para poder culminar toda una obra que no hubiera podido terminar en los primeros 4 años. Y eso está claro porque ya estamos en el mes de febrero, caminando para marzo, y hay muchas de las iniciativas del presidente que todavía no están concluidas. Esa es la realidad. Pues él plantea algo para futuro que abre un cuestionamiento y que dirá en su momento. ¿Qué lo empujó al final? ¿Cuál fue el acontecimiento que lo llevó a tomar la decisión de asumir el proyecto de reelección en el cual está inmerso en este momento? En cuanto a la candidatura vicepresidencial, el presidente dejó claro que tiene hasta el 15 de marzo, que no tiene por qué precipitarse, y que esta situación de la candidatura presidencial, bueno, en este momento el centro de la política son los candidatos presidenciales, y la candidatura presidencial, la candidata o el candidato a la presidencia se integrará en la campaña, y probablemente el presidente deje este tema hasta principios de marzo. ¿Por qué? Porque la fecha límite para inscribir todo tema de alianzas es el último día de febrero, y como es la fecha límite, usted ve que ya para la semana que viene están convocando a las asambleas de los partidos. El PLD convoca a la asamblea de su partido. ¿Para qué? Para legalizar la boleta, porque hay que legalizar la boleta en una asamblea de delegados. Entonces, hay una cantidad de dirigentes del PLD, miembros de su comité político, que están trabajando en diversas provincias, confeccionando la boleta. Lo mismo está haciendo el PRD, lo mismo tiene que estar haciendo el PRM. ¿Por qué? Porque eso tiene que estar totalmente definido para el próximo 29 de febrero. Entonces, lo más probable es que la candidatura vicepresidencial sea anunciada en las primeras 2 semanas del mes de marzo. Otra cosa... Él dijo que antes que termine febrero. Bueno, yo creo que leí que a marzo, pero bueno, perfecto. En algún lado leí marzo. Okay. Puede ser marzo, puede ser febrero. En otro tema,
que es importante, otra declaración del presidente, de que él no tiene por qué tomar licencia de su cargo, porque la ley no especifica que un presidente que vaya a la reelección tiene que abandonar su cargo y que por lo tanto él seguirá siendo presidente de la República y candidato, que es lo usual en la República Dominicana. Eso siempre ha sido así. Habló de la huelga de los médicos, don Freddy. Sí. Dijo que él consideraba que no era el método adecuado, sobre todo en este momento, que el país estaba afectado por una serie de epidemias y que lo primero que debió plantarse el Colegio Médico Dominicano fue abrir un espacio de diálogo con el Ministerio de Salud Pública. Eso en general es lo que puedo rescatar el presidente de las declaraciones. Fue puntual diciendo que la actual administración o dirección del Colegio Médico inició mal, porque en vez de iniciar la gestión con un llamado a conversación, a un diálogo para exponer su planteamiento, comenzó con una huelga. De una vez. Y dentro de la huelga, entonces hace su planteamiento. Entonces ese tipo de presión no la acepta este gobierno ni ningún otro. Es un método fallido, que yo no sé cómo, habiendo gente tan inteligente ahí, en el Colegio Médico, dejan que uno que no es inteligente haga ese planteamiento y lo enarbole como bandera. Porque los inteligentes no participamos de eso, Freddy. Los que somos inteligentes no participamos de esos temas porque nos hemos dedicado a ejercer nuestra profesión y a labrarnos nuestra vida con nuestra profesión médica. Los inteligentes no participamos de ese tema. El presidente también se refirió al uso de los recursos del Estado en campaña. Dice que eso le tiene sin cuidado porque él no maneja recursos y que ha dado instrucciones desde antes de comenzar la campaña de lo cuidadoso que se debe ser en no traspasar la línea para llegar a esa acción. Dice que antes de comenzar la campaña ya él había advertido eso, antes de comenzar la campaña. Y pienso que es verdad que el presidente tiene razón. El presidente ha sido un hombre, bueno, él se le conoce como un hombre muy austero y además centralizador. Un hombre que delega ya en última instancia, sí, pero él tiene que llevar el control de todo y siendo así es difícil que caiga en lo que la oposición o el PRM y el doctor Marino Vinicito Castillo lo acusan de estar utilizando los recursos del Estado en campaña. El presidente es un hombre honesto y además con mucha disciplina en ese orden. O sea que la reunión del presidente con los directores de medios de República Dominicana hoy en el Palacio Nacional ha servido para aclarar cosas, para darle luces, sobre todo a la prensa, que es la más cuestionadora, sobre el asunto, el curso de la campaña y la participación del gobierno, si se ve al presidente como jefe de gobierno y como candidato presidencial del partido oficial, el Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido importante esa reunión, quizá la noticia más importante de la semana estuvo hoy focalizada en el Palacio Nacional y durante los días que queda de esta semana vamos a estar hablando de esa respuesta del presidente que no se conoce en toda la conversación, no, pero va a comenzar a aparecer en las redes esta tarde, esta noche y mañana en los periódicos, porque allí estaban justamente los directores de cada uno de los periódicos de circulación nacional. Vamos a terminar, don Freddy, de darle una vuelta en 360 grados, como es el nombre del programa, sí, a todas las informaciones que están publicadas del almuerzo que tuvo hoy el presidente. Con el tema de la vicepresidencia, él dice que su compañero de boleta, él lo tiene en mente, pero que tiene hasta marzo para decirlo, por lo que no reveló su nombre. También habló de el tema de los debates, que es un tema que se ha venido hablando, discutiendo en los últimos días. Sí, sí. Debates presidenciales. Dice el presidente que aquí no ha habido cultura de debate
Él ni lo niega ni lo aprueba. Hay que avanzar y después veremos qué pasa, dice el presidente. También habló del caos en el transporte. Ay, sí. Dijo que cualquier solución para el tema del caos que existe en el transporte en la República Dominicana tienen que participar los que viven del transporte, pero plantea al mismo tiempo que en la ciudad de Santo Domingo lo único que resolvería ese tema sería concluir todas las líneas del metro. Usted participó en una reunión la semana pasada que se habla de que la planificación es de 11 líneas de metro. Sí, señor. En la ciudad capital y sus alrededores. Y entonces también habló de que ya se trabaja para concluir la segunda línea del metro, el cruce de la línea del metro número 2, de aquel lado del río Osama, y también en el teleférico de Santo Domingo. Eso es un resumen de todas las informaciones que surgieron del almuerzo de hoy del presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional. Mire, yéndonos también al plano internacional, hoy culmina la visita del Papa Francisco a México. Ha estado en Ciudad Juárez, que nosotros hemos venido dando seguimiento al trayecto del Papa que tuvo en el DF, en la capital de México, y allí participó un par de días, luego se desplazó hacia el interior. Y hoy, justamente, el Papa habla de la inseguridad. Dice el Papa que la inseguridad no se resuelve con el encarcelamiento. El Papa Francisco advirtió que los problemas de inseguridad no se acaban cuando se encarcela a alguien y urgió a las autoridades mexicana a atender las causas estructurales de la violencia. El Papa ha tenido un discurso muy puntual con esos problemas que afectan a México. Cada discurso ha tocado temas diferentes, la corrupción, el narcotráfico, ahora la violencia, pero se refirió también a los indocumentados, a la trata de personas, a la venta de armas en la frontera de México con Estados Unidos. O sea que el Papa es un hombre que se ve que estudió muy, pero muy bien cuáles son los problemas que causan la violencia en México, donde ha habido más de 80,000 muertos en los últimos 8 años. Sí, señor. No hay dudas de que, como titula un periódico, creo que español, un periódico mexicano, el Papa lo que hizo fue resucitar a los fantasmas mexicanos y ponerlos frente a la población de México. Planteaba así los fantasmas que existen en México y usó cada escenario, porque ya está camino a Roma, ya culminó la visita del Papa a México. Planteó en el Distrito Federal, frente a las principales autoridades mexicanas, el presidente de México y la mayoría de los políticos mexicanos, planteó el tema de la corrupción y la pobreza. Ese fue el centro de su discurso en su primera intervención pública, frente a los políticos, frente a los jueces, frente a los fiscales, frente a las autoridades policiales y militares. Planteó el tema de corrupción y pobreza y exclusión. Después viajó al estado de Morelia y allí habló en forma directa del principal problema a la ciudad de Morelia, estado de Michoacán, de este estado donde ha habido miles de muertos a partir de una banda llamada la familia michoacana y posteriormente bandas rivales que se disputaban todo este territorio. Pues habló directamente, le hizo un reto a los jóvenes para que no cedan a la tentación de la riqueza fácil por medio del narcotráfico. Habló directamente en la tierra de los narcos, en contra del narcotráfico. Y en el día de hoy, en una de las ciudades más golpeadas por la violencia de todo México, en el estado de Chihuahua, que queda bien al norte de la República Mexicana, pues el Papa en Ciudad Juárez, que está separada de El Paso, Texas, solamente por un puente, por una verja,
tuvo una audiencia de un lado de la frontera en Estados Unidos y del otro lado en vivo en la frontera, en esta ciudad fronteriza llena de mexicanos, y en una misa donde asistieron más de 200,000 personas, habló del tema de los refugiados y habló del tema de los migrantes, porque este es uno de los puntos principales de migración, de paso fronterizo de ilegales hacia los Estados Unidos, donde ha habido miles de muertos en este desierto que es lo que separa Estados Unidos de México. Y también visitó una cárcel, y en la cárcel habló del tema penitenciario. Es decir, que como dice ese periódico, lo que hizo el Papa fue resucitar a los fantasmas mexicanos y ponerlo delante de todos ellos, para que vean cuáles son sus problemas y él plantear algunas soluciones, claro, desde la óptica de la religión, de la Iglesia Católica y de lo que es la figura del Papa. La visita del Papa a las Américas, comenzando por la reunión con el patriarca Cirilo de Rusia, un éxito rotundo, un éxito total, aunque lo tuvieron al punto de tumbar ayer en Morelia. Sí, lo alaron y por poco lo tumban. El Papa es muy osado con la multitud. Exacto. Sí. Por poco lo tumba, don Freddy, y él dijo, le gritó a la persona, puso cara de enojado, porque se ve en el video, y no se escucha, pero se leen los labios que dice, no seas egoísta, no seas egoísta. Eso es uno empujando el otro. Sí, por poco lo tumban, lo alaron y por poco lo tumban al Papa. Tenemos que hacer la pausa, ver los comerciales. Vamos a ver si nos rinde el tiempo para hablar de varias cosas importantes que han ocurrido hoy en el país y en el mundo. Ya regresamos. Señores, cada año, a principio de año, la Iglesia Católica reúne la conferencia del episcopado, es la instancia de máximo nivel de la Iglesia en el país, y fija posiciones. En la víspera del 21 de enero, en ocasión del Día de la Altagracia, con una pastoral, y también en víspera del Día de la Independencia, 27 de febrero, da a conocer una carta con un mensaje de la Iglesia al país. Justamente ya vimos el 21 de enero, y hoy la Iglesia da a conocer su posición sobre la situación del país. Dice: la conferencia del episcopado exhortó este miércoles a los líderes políticos a realizar un proceso electoral en paz con respecto al espacio y las ofertas de los demás candidatos, abierta al diálogo con un verdadero sentido de madurez humana y política. Hace un llamado a los candidatos a puestos electivos para que den un voto de confianza a la Junta Central Electoral para la organización de la contienda. Y dice: apoyemos sus medidas administrativas del proceso, seamos celosos y vigilantes de nuestra democracia. Se desea una promoción publicitaria con sentido ecológico, que no ensucie el ambiente saturado de las calles y avenidas de afiches y letreros. Lo mismo hay que decir del ruido y del entamponamiento innecesario del tránsito, que muchas veces se produce por la concentración en la salida a las ciudades o en cualquier calle y avenida. Es un mensaje largo, pero se refiere básicamente al ambiente político electoral del país. Fíjese cómo comienza, con un llamado a los candidatos para que respeten sus espacios, y un llamado al país para que apoyen las decisiones administrativas de la Junta Central Electoral. Hay que ponerle mucha atención a la Iglesia, que cuando se refiere a esos temas es porque algo le preocupa. Pero no hay duda de que es lo usual ya. Hubo una época en que
los prelados católicos, muy especialmente el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, sirvió hasta de mediador en unas elecciones en el año 1986. Ya esa época se ha dejado atrás poco a poco. El país tiene instituciones mucho más fuertes. Hay situaciones que se dan en campaña con el tema de los afiches, del embadurnamiento de paredes con pintura, de las vallas, de los tapones, que es parte del folclore dominicano y del ruido de los equipos de música en las caravanas. Pero sobre todo la iglesia lo que hace un llamado es a una campaña de contenido, donde haya propuestas, donde se debatan ideas, donde se debata sobre todo soluciones a los grandes problemas nacionales, y en eso tenemos todos que apoyarlos, porque el centro de toda campaña electoral tiene que ser qué va a hacer un candidato si llega a la presidencia para resolver los problemas que tenemos todos los dominicanos. Ese es el centro, y ese llamado de la iglesia no hay duda de que creo que hay que hacerle caso en este momento. Sí, dice en otra parte el mensaje: vayamos a las urnas con verdadera conciencia ciudadana y no nos dejemos arrastrar por la masificación o por simple prebenda. Rechacemos y denunciemos la práctica corrupta de la compra de cédulas y cualquier otra acción fraudulenta. No vendamos nuestra conciencia a la hora de votar. Nadie se sienta obligado a votar por aquel que le ofrece dádiva. Esa es la conciencia la que debe determinar el voto, no la retribución por una prebenda recibida o el amiguismo. Sostiene el mensaje de la iglesia que pasadas las elecciones hay que respetar la decisión de la mayoría y acoger con beneplácito la decisión del pueblo expresada en las urnas. O sea, un mensaje muy puntual sobre el proceso electoral. Claro, pero creo que es parte de lo usual, aunque dibuja un país ideal que no existe, don Freddy. Ese país que describe la carta pastoral, ese país no existe en la República Dominicana, para estar claros. Ese sería el país ideal, o eso sería la meta a buscar. Ahora, una campaña sin ruido, sin bebidas alcohólicas, sin caravanas, sin afiches, sin pintura, sin movilizaciones, como se ve en otros lados, eso aquí no existe. Aquí existe otro tipo de actividad política. Mire, yo hice una promesa que permítame cumplirla en este momento que estamos hablando de elecciones, porque ayer tratamos el caso de Dajabón y hablamos... El caso de Sonia Mateo. Claro, y hablamos con la senadora Sonia Mateo. Y como somos amigos de ambos, pues hoy hablamos con Olga Fernández. Y ayer con Sonia. Y ayer con Sonia, para averiguar qué era lo que pasaba y tratar de ser justos y equilibrados. Y nos dice Olga Fernández que todo lo contrario, que tuvieron una reunión el pasado domingo donde armaron la boleta a nivel local de los candidatos a regidores, estaban todos juntos, que hay cierta tirantez todavía, pero que él es incapaz de apoyar a un candidato que no sea el de su partido. Y que incluso él va a coordinar los trabajos de las candidaturas del PLD, incluyendo la de la senadora, en la provincia de Dajabón, y que ella no debe tener ningún tipo de temor de que él asuma una posición contraria a su partido, donde él es presidente del partido en Dajabón. Así que nosotros cumplimos con Olgo, que es nuestro amigo también, para plantear su punto de vista. Y lo que esperamos es que ya este tema termine, porque el PLD tampoco puede darse el lujo de tener tanto tirijala en una provincia pequeña como es Dajabón. Mire, doctor, hay una parte de la carta de la iglesia que se refiere al problema de la inseguridad en el país. Exhorta de manera particular al gobierno y a los sectores de mayor poder o influencia social a hacer todo tipo de esfuerzo y la inversión que sea necesaria a fin de que se detenga ya esta atmósfera de violencia e inseguridad que va tomando un camino asfixiante.
Hagamos una campaña educativa, dice el mensaje de la iglesia, y de concientización a todos los niveles sobre la paz, la hermandad, la tolerancia, el valor de la vida y el respeto al hermano y a su entorno y pertenencia. Invirtamos un proceso educativo que nos ayude a todos a sentir la importancia de vivir en paz y en armonía con nuestros semejantes y con los demás seres de la creación. Todos pongamos nuestro granito de arena, en especial en el campo de la formación de la conciencia, comenzando por nosotros mismos con nuestros jóvenes, niños. Miremos a nuestros semejantes como un don de Dios en sí mismo que merece ser tenido en cuenta, valorado, protegido. Y termina el mensaje de la iglesia reiterando que el gobierno debe hacer un mayor esfuerzo de inversión en los cuerpos de seguridad del Estado. Es tiempo de que se mejoren los salarios de los agentes del orden, se les ofrezca mayor capacitación y mejores equipamientos para que realicen una mejor labor. Dice el mensaje de la iglesia en ocasión del Día de la Independencia, 27 de febrero. Usted sabe, yo soy demócrata cristiano de formación. A mí me formaron los demócratas cristianos. ¿Usted no parece, doctor, no? Sí, yo soy demócrata cristiano de formación, claro que sí. Usted tiene más aspecto comunitoide. No, para nada. Lo que pasa es que la democracia cristiana rompió con ser un apéndice de la Iglesia Católica después de la Segunda Guerra Mundial por una serie de situaciones que se dieron. Pero me parece muy aéreo el mensaje o la carta pastoral. O sea, el lenguaje es muy bonito, pero es muy aéreo. Cuando hablamos de temas de inseguridad, hay dos problemas fundamentales que deben ser tratados. ¿Por qué aumenta la inseguridad no solamente en República Dominicana, en toda América Latina y hasta en los Estados Unidos? ¿Por qué? El fenómeno del narcotráfico. Es el narcotráfico que trae consigo, y lo demuestra México, todo Centroamérica, Colombia, Argentina, etcétera, Brasil, que trae consigo esta ola de inseguridad que tiene al coger el monte a la mayor parte de los habitantes de esta parte del planeta. El subcontinente más inseguro y más violento es América Latina, por el tema del tráfico de drogas. Y lo segundo, que debe contener también una advertencia para mejorar la seguridad pública, es el tema de la exclusión y la desigualdad. Grandes grupos postergados, pobres, cada vez más excluidos de lo que es el progreso y la integración a esta llamada sociedad del conocimiento o la última o la tercera revolución industrial, pues protestan. ¿Cómo? Protestan produciendo esta ola insegura de atracos, de raterismo, de violencia que afecta a nuestras sociedades. Yo creo que hay que ir a las raíces del problema para tratar entonces de plantear soluciones. No todo se va a resolver con educación, ni todo se va a resolver a través de que tengamos una cultura de paz. Las situaciones se resuelven yendo directamente a los problemas. Y en mi caso, yo pienso que esta carta es muy aérea en el sentido o en la forma en que trata el problema de la inseguridad pública que acogota a nuestra sociedad en estos momentos. Doctor, usted no es cristiano, no. Por lo menos católico, no. No, yo soy demócrata cristiano, claro que sí, y comprometido con las políticas sociales de la iglesia, claro que sí. Dígale la Santa Madre Iglesia Católica. La Santa Madre Iglesia Cristiana. Al final de nuestro espacio 360 grados, decirle que hoy hubo un atentado terrorista en Ankara, Turquía, donde resultaron muertas 28 personas y más de 60 heridos. Un coche bomba fue detonado en medio de un convoy militar que se desplazaba por la carretera. Todos los días ocurre ese tipo de cosas en alguna parte del mundo. Doctor, es que no estamos volviendo locos. Una plaga mundial el tema del terrorismo. Que lo que causa es eso mismo, terror. Gracias a Dios, por lo menos por estos lados,
Eso hace muchos años que no ocurre. Se nos quedaron muchísimos temas interesantes, pero es que el tiempo no nos alcanza, señores. Mañana volveremos con ustedes. Hasta mañana.